a esta conferencia en línea que impartirá la doctora Esperanza Soto Alonso, la conferencia titulada ¿Qué es la sospecha razonable y cómo se acredita? Les damos la cordial bienvenida en representación del Comisionado de Consolidación, Evaluación y Seguimiento del Sistema de Justicia Penal, el licenciado Arturo Aguayo Amao, quien por causas ajenas al trabajo no va a poder asistir. Voy a leerles un poquito de la semblanza de la doctora. Cuenta con una amplia trayectoria en temas que tienen que ver con el sistema de justicia penal acusatorio. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de La Laguna, es maestra en Derecho Penal y cuenta con un doctorado por el Instituto de Posgrados en Humanidades. Es maestra en Proceso Penal Acusatorio por el Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial. Cuenta con una amplia experiencia académica como docente y conferencista y capacitadora. Algunas de ellas son docente en la Universidad Autónoma de La Laguna, en la ciudad de Torreón, en las materias de Derecho Penal, Práctica Forense Penal, Delitos y Derecho Procesal Penal. Fue disertante en el Seminario Abierto de Derechos Humanos, Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ponente en el Tercer Congreso Internacional Semilleros de Derecho Procesal Penal, conferencista invitada por el Colegio de Abogados Jóvenes Juristas de La Laguna con el tema El primer respondiente en el Poder Judicial del Estado de Durango. Docente invitada al Minimáster Internacional de Litigación Estratégica e Imputación en el Juicio Oral en Perspectiva de los Derechos Humanos y Tratados Internacionales. Docente en la Universidad del Valle de México, Campus Torreón. Conferencista en el Congreso Internacional Operemos México con Justicia. Disertante en la Casa de la Cultura Jurídica. En la Mesa Redonda en el Seminario Abierto de Derechos Humanos, Derecho de las Personas con Discapacidad. Entre muchas otras conferencias, talleres y diplomados que ha impartido la doctora. Además, algunas otras actividades relevantes, por mencionarles algunos, son que fue candidata finalista para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado de Coahuila. Cuenta con un doctorado honoris causa otorgado por la Federación Iberoamericana de Abogados, Universidad Autónoma de Guerrero y Universidad Autónoma de Acapulco, por trayectoria como conferencista y por la aportación académica a través de obra jurídica. Fue acreedora de la presea Dama de la Justicia, otorgada por la Federación Iberoamericana de Abogados, y cuenta con un galardón Fama Semper Vivat, otorgado por la revista Jurídica. Además, ha realizado más de 10 publicaciones que tienen que ver con temas del sistema de justicia penal. Esto es solo un poco de la trayectoria, de la amplia trayectoria con la que cuenta la doctora. Sin más preámbulo, vamos a escuchar atentamente su ponencia. Les pedimos de favor que enciendan sus cámaras, ya que es un requisito para poder tener la constancia de la conferencia. Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes o buenas noches, quienes estén un poquito más adelantados en horario. Me da mucho gusto nuevamente estar aquí con ustedes y agradezco principalmente al licenciado Arturo Aguayo y a la licenciada Erika Camacho por la invitación y la confianza. Ya me siento ahora sí que como en casa por las invitaciones tan amables que me han hecho para poder estar aquí compartiendo un poquito con ustedes acerca pues de este apasionante tema, pues en lo que se refiere al tema que pues más ha tenido relevancia dentro de la investigación o la experiencia que he tenido dentro de este sistema penal adversarial, pues es todo lo redundante con pues la actuación que tienen los elementos de la policía y en este caso pues ya con todas las nuevas disposiciones relativas en la materia de detenciones, pues también con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Marina. Y pues es una situación que a mí me agrada mucho compartir con ustedes. Les agradezco su tiempo y que estén aquí presentes. Y pues antes de iniciar, quiero mandar un saludo y un abrazo muy especial para el doctor, para el maestro Luis Raúl Hernández Avendaño, que el día de hoy cumple años.
Es para mí un honor también contar con su amistad. Por aquí me imagino que ya de estar presente. Y pues mis felicitaciones. Igualmente veo pues algunas caras muy familiares de cuando estuve ahí en La Paz, Baja California Sur, en la Defensoría Pública Federal. A mi amigo el licenciado David Valenzuela también un abrazo. Qué bueno que estés aquí. Y pues bueno, vamos a iniciar ya con esta presentación. Voy a empezar a compartir pantalla. Nada más me avisan cuando se empiece a ver mi pantalla en el Zoom. Ustedes me avisan con una señal que luego a veces tarda un poquito en iniciar. Ya está, ¿verdad? Perfecto. Bueno, este tema de sospecha razonable, para mí es muy importante que quede muy claro y que no se llegue a confundir con ningún otro término que se haya utilizado en otros sistemas anteriores, obviamente de justicia penal, ¿sí? Cuando hablamos de sospecha razonable, al utilizar este concepto de sospecha, muy seguramente se nos viene a la mente lo que en anteriores sistemas, en el sistema inquisitivo, para ser más exactos y precisos, pues se confundía, ¿verdad? O se utilizaba con el denominado sospechosismo, ¿sí? Entonces, es importante el que ahorita o al finalizar esta charla podamos diferenciar y establecer cuál es el concepto que se va a utilizar en este sistema de justicia adversarial para poder acreditar que una revisión, o más bien dicho con el concepto preciso que nos señala el Código Nacional de Procedimientos Penales, para poder realizar una inspección de personas, para poder acceder a aplicar un control preventivo provisional, ¿sí? O en su caso, para poder, después de realizar esas actividades, estos actos de investigación, para poder concretar una detención en flagrancia, ¿sí? Entonces, en el transcurso de estas horas, lo que quiero que nos quede muy claro es ese concepto de sospecha razonable y no volver a confundirnos o a atravesar en nuestro léxico jurídico ese término de sospechosismo. Si bien es cierto, sí utilizamos de manera pues cotidiana el término sospechoso para referirnos a la persona a la cual se le achaca la comisión de un hecho delictivo, lo correcto es no utilizar este término que pues viene siendo denigrante o en su caso violatorio a la dignidad de una persona. El sospechosismo, como vamos a ver un poquito más adelante, recae únicamente pues en el físico, en la actitud de la persona y no tanto en los hechos o las circunstancias que lo rodean, ¿sí? Entonces, sí hay que dejar establecido esas diferencias para poder utilizar este concepto de sospecha razonable o los que estén circundantes a él, y obviamente este concepto quien lo va a utilizar en su mayoría es el elemento policíaco que redacta el informe policial homologado. Bueno, entonces vámonos con esta presentación para llegar un poquito más pues en estructura, ¿sí? Este concepto de sospecha razonable tiene su origen, digamos asombrosamente, en una sentencia de la Corte norteamericana. No sé si ustedes hayan escuchado nombrar un caso denominado Terry contra Ohio, ¿sí? Este caso fue utilizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través, bueno, concretamente la primera sala cuando resolvió el amparo directo en revisión 3463-2012. En este amparo se resolvió acerca de pues, situaciones referentes a la libertad personal y de ahí se introdujo otro concepto novedoso denominado control preventivo provisional, ¿sí? Aquí fue donde comenzamos el estudio de lo que es la sospecha razonable. Anteriormente, pues hubo ocasiones en las que pudimos tener ese contacto, pero ahora sí que de manera casual, ¿sí? Con este tema de sospecha razonable, porque hasta esta fecha la Corte no se pronunciaba de manera certera acerca del concepto de sospecha razonable. Curiosamente, este caso Terry contra Ohio, pues es de los años 60 en Estados Unidos, ¿sí? Y en este caso Terry contra Ohio, la Corte Suprema norteamericana estaba resolviendo sobre hechos de la policía que en este caso estaba observando a ciertas personas que estaban en contacto en un centro comercial. Un segundito, por favor. Ya.
en un centro comercial, observando en repetidas ocasiones al interior de este establecimiento. Las personas que en ese momento estaban realizando esa acción fueron observados por elementos de la policía, los cuales, al observar que ya llevaban por lo menos 12 ocasiones observando para dentro del centro comercial y posteriormente hablando entre ellos como si planearan, ¿verdad? O sea, como si planearan cometer algún hecho delictivo, optaron a través de la experiencia que ellos tenían y por una causa que es denominada causa probable, el poder revisarlos, ¿sí? Esta inspección se llevó, pues, a través de, considero yo, un nivel de contacto demasiado elevado para el razonamiento que estaban dando en esta ocasión, porque señala esta sentencia de Terry contra Ohio que los tendieron en el suelo para poderlos primeramente inspeccionar, descubriéndole armas de fuego, ¿sí? Nosotros sabemos que hoy en día los estándares en materia de derechos humanos pues han ido evolucionando a través de los principios de progresividad y que hoy en día no se debe de acceder al uso de la fuerza de manera repentina, ¿sí? Es decir, a diferencia de esta sentencia que si ustedes tienen oportunidad de leerla, ahora sí que de principio a fin, les dará bastante luz referente a este caso de revisión o de inspección. Entonces, el hecho de que los tendieran en el suelo para poder realizar una inspección, hoy en día sí refiere cierto exceso en el uso de la fuerza o en su caso, el pasar de un nivel de contacto mayor al que debería de ser previsto para este tipo de inspecciones, ¿sí? Obviamente, el detonante o el motivo que tuvo la policía para poder llevar a cabo esa inspección y tal cual como lo resuelve la Corte Suprema es que sostiene que cuando hubo una entrevista, es decir, una inmediación, una aproximación con los sujetos que estaban, pues de manera, ahora sí que voy a utilizar el concepto que no quiero que utilicemos, de manera sospechosa, pero es que así lo utilizan ellos en la resolución, estaban de manera sospechosa, hablando entre sí y comentando acerca de lo que estaban observando al interior del establecimiento, pues optaron por realizar ahora sí que ese acto de investigación. Entonces fue como se introdujo al sistema mexicano este concepto de sospecha razonable. Y de ahí en adelante fue que comenzó el estudio de una manera más escrupulosa de lo que es este concepto, ¿sí? Si ustedes revisan en internet o en librerías, en bibliotecas, el concepto de sospecha razonable está muy poco explorado en nuestro país, ¿sí? Obviamente hay capacitaciones, académicos que se han dado la tarea, así como su servidora, de poder pues explorar un poquito más este tema y dar ciertos conceptos o enmarcar o delimitar un poquito más lo que es el empleo que se le puede dar a este término y pues aterrizarlo a la vida práctica, es decir, o sea, que este concepto de sospecha razonable pues tenga utilidad dentro del sistema penal adversarial y como les anticipé en un principio, quienes van a llevar la tarea de introducir estos conceptos y no nada más en el papel, sino que lleven a cabo sus intervenciones laborales a través de las detenciones o de las inspecciones, pues solamente va a ser la policía, ¿sí? Y como les digo, no nada más se trata de plasmarlo en el papel, sino que quede muy bien entendido de qué se trata esto de sospecha razonable. Bueno, otro de los académicos es el jurista Ricardo Paredes Calderón, ¿sí? El doctor Paredes Calderón señala que una sospecha razonable es cuando el elemento aprensor objetivamente aprecia que determinado individuo o individuos están cometiendo un delito y se pretende ocultar su realización, ¿sí? En este concepto de sospecha razonable, pues yo sí le hago una pequeña, pues, adhesión, ¿verdad? Porque crítica está mal empleada, ¿no? Pero sí le hago una pequeña adhesión en cuanto que este doctor Paredes únicamente, pues, se limita a señalar en cuanto a lo que es una comisión, pues, presente o pasada, ¿sí? Porque cuando se advierte que se está cometiendo un delito, pues es en el preciso momento, es decir, cuando se está advirtiendo un delito en flagrancia. Y cuando se pretende ocultar su realización, quiere decir que la materialización de la posible comisión del delito, pues ya está hecha. Es decir, o sea, sí se tiene por
por decirlo de un concepto, premeditado el que se vaya a realizar una acción delictiva, pero se está ocultando su realización, ¿sí? Entonces, como se señala aquí en la diapositiva que ustedes tienen en pantalla, las circunstancias para acreditar la sospecha razonable son las relativas a los objetos del ilícito, los lugares y horarios descritos por las víctimas y los testigos de algún delito con las denuncias que haya recibido la policía. ¿Qué nos da este concepto o esta explicación de claridad referente a lo que es la sospecha razonable? Bueno, este concepto de sospecha razonable no debe de caer en subjetivas del elemento de la policía, sino narrativa que va a llevar en su informe policial homologado, que obviamente es el instrumento donde se va a emplear todo este bagaje, ¿sí? Y apegado a derechos humanos, su intervención, ¿sí? Entonces, como les digo, le hice una pequeña adhesión a este concepto que nos maneja el magistrado Paredes, para poder señalar lo que es el hecho futuro, ¿sí? Es decir, el policía obviamente no tiene una bola de cristal, no es un vidente, ¿sí? O sea, hay que tener muy claro que el policía no se le va a exigir más allá de lo que es humanamente posible realizar, ¿sí? Porque acuérdense que para que se pueda acreditar estos factores de sospecha razonable, va muy de la mano a lo que es la flagrancia, es decir, lo que para cualquier ciudadano es un hecho delictivo o se está, ¿cómo les diré? Se está dando por hecho, ¿verdad? Digamos, porque es un hecho notorio por las máximas de la experiencia en que se está cometiendo un delito. De igual manera, la sospecha razonable se debe de entender de esa misma manera. ¿Cuál pudiera ser un ejemplo? ¿Sí? En mi casa, y pues yo tengo tanto tiempo viviendo en esa cuadra, conozco a los vecinos, conozco los automóviles en los que llegan los vecinos, sé que es un barrio tranquilo, pues sé que no hay mayor movimiento más que el que los que vivimos en pues en esa cuadra, ¿no? Y resulta que pues yo observo que se estaciona de repente pues un vehículo y que ese vehículo al estacionarse enfrente de una casa, pues no se baja el conductor o los pasajeros, sino que se encuentra ahí durante un determinado tiempo. Y posteriormente observo ciertas conductas que a mi juicio, pues no corresponden a la usualidad, ¿sí? Es decir, a la normalidad. Como cuáles, como que se baja, como que no toca el timbre, como que se asoma por la ventana, como que ni siquiera toca la puerta, pero trata de forzar la chapa, ¿sí? Entonces yo estoy observando a través de la ventana y sé que esa es una situación que puede inferir una causa de sospecha razonable. Bueno, ese mismo ejercicio lo tiene que poder realizar un policía, ¿sí? Es decir, o sea, tal situación consta a la vista de cualquier ciudadano. Y es lo que utilizó la Corte Suprema Norteamericana, así como la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para poder darnos este concepto de sospecha razonable y poderlo armonizar en el concepto de control preventivo provisional, que ahorita también se los voy a poner en pantalla. Entonces, por eso les digo, es importante el adherir el hecho futuro a, ¿sí? Entonces, como lo están viendo ustedes en pantalla, al analizar esta conducta o circunstancias alrededor precisamente de los hechos que se advierten del movimiento que realiza una persona, se puede establecer que está en lo futuro por cometer algún delito y que se pretende ocultar su futura realización, ¿sí? Entonces, no sé si queda claro esta diferencia entre ocultar sí, o sea, ocultar un hecho delictivo así tal cual como lo señala el concepto anterior, ¿sí? Pretender ocultar su realización cuando se está cometiendo un delito, por decir algo, ¿no? El delito de portación de arma de fuego no requiere una acción mayor, ¿sí? No requiere desplegar alguna otra actividad para poderse consumar el delito de portación de arma de fuego. Basta con que el activo tenga dentro de su radio de disponibilidad un arma de las que señala la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ¿sí? Entonces, se está ocultando esa realización porque trae esa arma escondida entre su ropa, en su mochila, en su automóvil, ¿sí? Pero muy diferente sería que esa arma de fuego la trajera con el único propósito
de privar de la vida a una persona. Entonces ahí el delito no es propiamente la portación de arma de fuego, sino que ese sujeto estaba pues ya con la intención y la determinación de privar de la vida a una persona. Por lo tanto, esa es la diferencia entre una futura realización y un ocultamiento de un hecho delictivo en lo presente. No sé si hasta aquí hay alguna duda. No estoy ahorita viendo el chat, déjame hacer una pequeña pausa para no adelantarme demasiado. Bueno, me parece que nada más están pasando asistencia. Perfecto. Cualquier cosa, ahí me ponen la manita levantada o pueden tomar la intervención directamente con su micrófono. Entonces, ahora sí vamos a pasar directamente a lo que es la diferencia con el sospechosismo, ¿sí? Ustedes recordarán, perdón, que anteriormente en el sistema inquisitivo no había parte informativa. Bueno, estoy exagerando en la estadística, pero la mayoría de los partes informativos tenían ciertas frases sacramentales, ¿sí? Que no podían faltar dentro de la relatoría que realizaba un policía. ¿Sí? Es decir, pues comenzaban obviamente con la fecha y hora, con el lugar, y para poderle dar entrada al momento en que estaban en contacto con la persona que estaba cometiendo el hecho delictivo, lo señalaban como sospechoso. Es decir, Juan y Pedro, policías municipales de tal lugar, siendo las 17 horas del día 27 de diciembre del año 2005, nos encontramos circulando en nuestra unidad de número tal y a bordo nos encontramos los policías por Mengano y Sután, ¿sí? Y al ir circulando en la esquina marcada con Aldama y Colón de la colonia centro de esta ciudad, nos encontramos con un individuo en actitud sospechosa, al cual le solicitamos que voluntariamente pues nos permitiera realizar una revisión de rutina. Y ahí es donde pues nos daba así como que el válgame Dios, ¿no? O sea, porque de qué manera llegaba el policía a tomar esa determinación, esas atribuciones de poder realizar esa investigación, esa inspección de buenas a primeras, bajo el pretexto de que lo encontraron o lo observaron en actitud sospechosa. Hoy en día no se puede sostener un informe policial homologado con ese argumento, ¿sí? Y quien lo realice muy seguramente pues se va a topar con ciertos obstáculos desde la primera audiencia, es decir, desde la audiencia de control de detención. Ustedes sabrán que dentro de la Ley Nacional de Víctimas se sostiene en su artículo 5 el concepto de dignidad, ¿sí? Dentro de esa dignidad que se debe de respetar a todas las personas, ¿sí? Debemos de considerar que pues las personas, al menos todos los mexicanos, somos libres de conducirnos o de ser como nosotros decidamos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no se debe de confundir ese sospechosismo, esa actitud sospechosa, con el hecho de estar vestido tipo cholo, de estar tatuado, de estar rapado, de portar tatuajes de los que cada quien guste y quiera, ¿sí? De tener cierto acento, de usar vestimenta determinada, pues no sé, regionalidad, o haciendo alusión a la religión que profesan. Todo eso son situaciones que son inherentes a la persona y que anteriormente sí bastaba para que el policía sostuviera actitud sospechosa en la persona que advertía que tenía tatuajes con símbolos de la muerte o con símbolos de cierto grupo que asociaban con el crimen organizado o que portaba joyería haciendo también cierta alusión a X grupo criminal, ¿sí? Pero tal situación no es suficiente para poder señalar a una persona con este adjetivo de sospechoso, ¿sí? Por lo tanto, es importante el que comprendamos cómo se va a utilizar esa sospecha razonable para poder realizar esa inspección, ¿sí? Igual, otra diferencia
en lo que se vivía en el sistema inquisitivo y al que se vive hoy en día, es que bastaba ese sospechosismo para tener a una persona en prisión, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? A que acuérdense que anteriormente el sistema, pues, sí era un mucho más estricto en cuanto a lo que se refiere a las medidas cautelares, y que la prisión preventiva, pues, era ahora sí que la predominante, la reina de las medidas cautelares, y que por lo tanto una persona que era detenida, pues bajo cierto tipo de delitos, automáticamente pues era privada de la libertad y estaba en la cárcel. Y cuando al policía se le requería para que pues tuviera algún tipo de aclaración a su parte informativo, a través de una ampliación de declaración, a través de careos con las personas que aprendió, pues se limitaban a decir que pues ya no me acuerdo, que fue hace tantos años, que me remito a lo que está contenido en el parte informativo, que realicé un número elevado de detenciones en ese mes o en ese año o en esa plaza donde me encontraba adscrito, y por lo tanto no recuerdo el hecho, no recuerdo cómo intervine, o sea, una serie de respuestas que eran obstáculo, tanto para la defensa y obviamente para la persona que estaba privada de su libertad y señalada como inculpado, pues para poder aclarar de qué manera lo vieron sospechoso, ¿sí? Porque pues ya no había más información. Entonces hoy en día, les insisto, no se puede sostener ni darle ninguna fortaleza, ningún buen cimiento a un informe policial homologado, o dicho de una manera más estructurada, a una actuación de la policía que utiliza estos conceptos de actitud sospechosa, ¿sí? Eso se va a tener que transformar a lo que ya hemos ahorita adelantado, que es el concepto de sospecha razonable, ¿sí? Y pues ustedes me dirán, pero ¿cómo vamos a hacer para ahora sí que emplear o plasmar ese concepto de sospecha razonable? Ay, me pasé. Déjenme regresar un poquito. Bueno, eso ya lo vimos. Entonces, igualmente, ahorita retomamos esto sobre sospecha razonable. Entonces, aquí la importancia es entender que la sospecha razonable es un estándar probatorio mínimo, ¿sí? Y que como estándar probatorio no debemos únicamente de dejarle esa carga al juez que va a determinar si la detención o si la inspección que llevó a cabo el policía para posteriormente llevar a cabo una detención en flagrancia fue legal o fue apegado a derechos humanos o no. No le podemos dejar toda esa tarea así de golpe al juez de control, sino que esta actividad de razonamiento probatorio, como lo podemos ver aquí, también le va a corresponder al elemento policial, ¿sí? ¿Y cómo va a poder realizar ese test o ese razonamiento probatorio? Porque lo tiene que realizar en fracciones de segundo para poder determinar si lo que tiene a la vista es una situación que pueda ser catalogado como un factor de sospecha razonable, y posteriormente proceder a una revisión o a una inspección de personas o no, ¿sí? Bueno, eso entre comillas va a ser muy sencillo, ¿sí? Una vez que aterricemos y analicemos cuáles son los factores más comunes de sospecha razonable y cómo los vamos a tener que armonizar unos a otros para poder realizar ese trabajo, esa intervención. Como les estoy diciendo, o sea, como es un ejercicio de razonamiento probatorio, ese razonamiento no puede sostenerse en una prueba única, digámoslo así, ¿sí? Por lo tanto, no puede ser tampoco asentado en el informe policial homologado con un solo factor. Es decir, el policía va a quitarse de su mente el hecho de que esa persona tiene actitud sospechosa porque iba vestido tipo cholo, ¿sí? En cambio, sí puede manifestar y puede acreditar esa conducta que está advirtiendo a la persona que iba vestida tipo cholo, aunque la vestimenta no tenga que importar en lo absoluto, ¿sí? Entonces, no hay que tampoco querer tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, nosotros conocemos de antemano, y ahorita les voy a poner otra lámina en otra presentación donde les voy a
pues adelantar un poco a lo que son los factores de sospecha razonable, o sea, tampoco nos podemos alejar, ¿verdad? Al decir que pues sí es de cierta manera ubicable el que pues ciertas personas que se dedican al crimen pues tengan más preferencia a cierto tipo de vestimenta, ¿sí? Pero eso no tiene nada que ver con la dignidad o con la individualidad o con la decisión de cada quien, ¿sí? Para poner un ejemplo, descartando el que se tenga ese factor de actitud sospechosa por la vestimenta tipo cholo, puede ser un factor de sospecha razonable el que se acredite a través de la vestimenta de una mujer que lleva una falda excesivamente larga y abultada y que, ese es el factor número uno, y que entra a un tianguis donde comúnmente se lleva a cabo el tipo de robo que conocemos como fardeo, ¿sí? Entonces, cuando se nota que la mujer está caminando, digamos que con cierta incomodidad para poder sustraer ciertos objetos que oculta entre su ropa, sí se puede tener esos factores de sospecha razonable, ¿sí? Por lo tanto, cuando se dé aviso a la policía a través de una denuncia informal, se va a tener que analizar sobre este tipo de factores que inciden en la sospecha razonable. No sé si ustedes puedan notar esa diferencia en no decir, es que traía una faldota y por lo tanto, pues ya estábamos bien seguros de que ahí se iba a meter los electrodomésticos y las pantallas. Sí, o sea, no se trata de aterrizar inmediatamente al individuo, ¿sí? Sino a la actitud, a las características, a todas las circunstancias que rodean la actitud o los hechos que está cometiendo la persona, ¿sí? Entonces, la primera persona, ¿verdad? El primer sujeto del sistema adversarial que debe de hacer este ejercicio de razonamiento probatorio es el elemento policíaco, ¿sí? El elemento policíaco debe de ser capaz de determinar cuando una actitud incide dentro de esos factores de sospecha razonable o no. Y una vez que ya lo establezca, debe de ser capaz de poderlo plasmar en su informe policial homologado, para que cuando ese informe policial homologado llegue al escritorio del Ministerio Público, este también pueda hacer otro ejercicio de razonamiento probatorio para que también pueda calificar. Hagan de cuenta como si fuera un previo, ¿verdad?, a la audiencia de control de detención. Aquí no va a ser en audiencia, sino que a través del acuerdo de retención, el Ministerio Público también va a hacer ese ejercicio de razonamiento probatorio para poder decidir si esa detención o ese informe policial homologado está totalmente justificado en cuanto a la intervención que realizó el elemento policíaco. Entonces, déjenme volver a abrir tantito el chat porque, bueno, lo veo así rápidamente, pero me parece que no tenemos ahorita ninguna pregunta. Ahora sí, me regreso un poquito a esta lámina que me interesa que ustedes vean, ¿sí? Aquí hay una escala en lo que es el estándar probatorio en el sistema penal, ¿sí? Dentro de esta escala que ustedes tienen en pantalla, digamos que los conceptos que tenemos más estudiados o más claros o que les tenemos un poquito más de, pues de apego porque los estudiamos un poquito más, es obviamente el de más allá de la duda razonable. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, porque es también como que una frase sacramental que utilizamos durante la audiencia de juicio, concretamente en los alegatos de apertura o de clausura, para poder ofrecerle las promesas al juez de enjuiciamiento o al tribunal de enjuiciamiento y sostener que más allá de toda duda razonable, la defensa va a demostrar que el cliente, bla, 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 ¿sí? Por lo tanto, sobre estos conceptos, pues digamos que tenemos ya un poquito más de claridad, ¿sí? Igualmente, en lo que se refiere a sospecha razonable, pues ya está un poquito más, digamos que entrado en materia, pues todo el que se dedica a este sistema de justicia penal. Pero, o sea, sí es, digamos que bajo un cierto, pues, camino, ¿no? Que comienza precisamente con eso, alguna evidencia. Ese es el primer estándar probatorio.
alguna evidencia va de la mano o es el preámbulo de la sospecha razonable, porque alguna evidencia es lo que debe de buscar el policía o lo que buscaba el policía en la doctrina Terry cuando realizaba una inspección. Es decir, cuando el policía sostenía, el policía de los años 60 en Estados Unidos, cuando el policía sostenía que iba a realizar una inspección, es porque iba directamente enfocado a encontrar una evidencia. Es decir, la persona que estoy observando está pues insistentemente asomándose al interior del centro comercial, por lo tanto yo sé que va a realizar un acto que va relacionado pues a despojar a las personas que se encuentran adentro de sus pertenencias o a robar dentro de la caja del centro comercial, y para ello pues solamente requiere algún material, algún instrumento, alguna herramienta para poder realizar ese hecho. Y el policía va enfocado a buscar esa evidencia, ¿sí? Entonces, ese es el primer estándar que se utiliza. Posteriormente es el de razonable de creer. Para que sea razonable de creer, pues obviamente sabemos que si le encuentra una evidencia que no es acorde a lo que se está buscando, es decir, si le va a encontrar, pues no sé, una resortera o un tirabolijas o no sé, ¿verdad? Pues algo que no vaya de acuerdo a la actitud que pretende demostrar el policía que es suficiente para realizar la inspección, ¿sí? Entonces no es justificable, por eso tiene que ser razonable de creer la observación de razonamiento probatorio que está realizando el policía. Fíjense bien, entonces estas dos primeras no al juez, ¿sí? Sino que las estamos depositando al policía. Posteriormente está la sospecha razonable, que es lo que ahorita estamos estudiando. Seguida, la causa probable. Cuando se habla de causa probable, es obviamente un estándar más estricto en el que ya es exigible no solamente la sospecha como tal, sino que esa actitud vaya enfocada materialmente a la realización de un hecho delictivo, ¿sí? Entonces, como en el caso que ahorita estamos estudiando, que hace un momento les expliqué, si yo soy como vecina, ¿verdad? Como habitante de cierto sector, observando que existe todo esto, ¿verdad? Alguna evidencia, alguna actitud razonable de creer, alguna sospecha razonable de que hay ciertas personas que se estacionaron afuera de una de las casas de esa cuadra, que uno de ellos está observando hacia adentro, que trata de forzar la puerta, que no toca el timbre, que tiene ya pues un par de minutos adentro del vehículo, sí, que no se sabe pues cuál es el motivo por el que se encuentra ahí, pero pues es lógico el que no se encuentra digamos así, para hacer una visita o para entregar algún paquete, sino que pues está por una razón, digamos, que señala cierta inusualidad o anormalidad. Si hay ese motivo para que el policía no nada más crea, ¿sí? O sea, porque aquí no se trata de apreciaciones individuales, sino que justifique el que si se le da aviso a través de una denuncia informal, él pueda realizar un acercamiento y posteriormente una inspección y una detención en flagrancia. Y el número siguiente, es el número 5 en esta escala de estándar probatorio, es la preponderancia de la evidencia. Es decir, cuando ahora sí materialmente se encuentra en posesión de la evidencia material, de los indicios, de las herramientas que fueron materia de la comisión de un delito o de la futura comisión de un delito, ¿sí? Y más allá de todo de razonable, tanto le corresponde acreditarlo a la defensa o a la fiscalía y al juez determinar una sentencia que vaya más allá de esa duda, ¿sí? Entonces, esos son los estándares probatorios que tenemos ahorita aquí por mencionar, aunque el que nos interesa obviamente es el de sospecha razonable. Pero bueno, ya que vimos todo esto, es importante también que veamos hasta acá. Bueno, o sea, ahorita que comenzamos esta charla, como que digamos que todos dimos por hecho o que entendimos que estos estándar probatorios, cuando decimos que los va a realizar el policía,
digamos que adelantamos el que sabemos que el policía lo estamos introduciendo como responsable de realizar este ejercicio probatorio, de razonamiento probatorio, porque es el sujeto dentro del proceso penal adversarial que señala el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Recordemos que en el Código Nacional y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se señala, según lo que dispone el artículo 21 y el 132 del Código Nacional, que es el policía el encargado de llevar a cabo la actividad de investigación y de prevención del delito, ¿sí? Por lo tanto, digamos que delimitamos esa responsabilidad a esta institución, ¿sí? A estos servidores públicos únicamente. Pero no por ello debemos de descartar que hoy en día existe la posibilidad de que también otros elementos, es decir, otras instituciones como lo son la Guardia Nacional o el Ejército, puedan realizar estas actividades. Si fuera válido el que yo emitiera mi opinión muy personal, ¿sí? Yo diría que es pues un poco o un bastante equivocado el que esas instituciones lleven a cabo esta actividad preventiva, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque esto es totalmente contrario a lo previsto por la Constitución y por los tratados internacionales que señalan que pues la policía debe de ser una institución de seguridad pública de carácter civil. Si bien es cierto, la Guardia Nacional, según lo que dispone su ley, pues es tal institución, ¿verdad? O sea, es decir, es de carácter civil, pues sabemos que de hecho no lo es. Es decir, o sea, que está formada por elementos militares. Por lo tanto, o sea, como les digo, mi opinión no me la pidieron, ¿verdad? O sea, yo nada más, es un comentario que dejo aquí en esta clase porque pues siempre me han dado esa libertad de cátedra para poderme expresar y yo nada más les diría, o sea, eso es una situación que va en contra de lo dispuesto en la Constitución, pero pues aún así, a través simplemente del último acuerdo emitido en mayo de este año, donde el Ejecutivo Federal, pues ahora sí que les dota de otra responsabilidad a la Guardia Nacional para también, y al Ejército Mexicano, para poder realizar esas actividades de prevención o de proximidad, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que también realicen actividades de investigación o de prevención del delito. Pero aquí lo que nos debe de interesar es que cuando se realizan estas actividades de investigación, no son actividades que únicamente es en auxilio al Ministerio Público, ¿sí? Es decir, ahorita debemos de conocer el que la policía también debe, como una obligación, como lo señala el 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe de actuar por su propia cuenta, es decir, debe de actuar con total libertad porque hay ciertos actos de investigación que no requieren ninguna orden judicial y que no necesariamente forman parte de la línea de investigación del Ministerio Público. Los actos de investigación que señala el Ministerio Público forzosamente los debe de realizar la policía investigadora. Pero hay ciertos actos de investigación que es factible que los realice la policía denominada primer respondiente, ¿sí? Entonces, este primer respondiente es quien va a llevar a cabo estas actuaciones de investigación. Aquí ahora sí vamos a ir armando ya el rompecabezas, ¿sí? Ya tenemos los conceptos por separado, ahora sí vamos a tener que armonizarlos para poderlos llevar a la práctica. Como hace unos instantes les estaba comentando, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde hace años, ¿sí? Desde 2012, 2014, realizó una serie de resoluciones que dieron origen a ciertas tesis que pues ahorita conocemos como control preventivo provisional, de libertad personal, de niveles de contacto, ¿sí? En las cuales se explican los límites en los que debe de actuar la policía para que un acto de investigación y una detención en flagrancia sea pegado a la ley. Entonces, cuando se resuelve el amparo directo en revisión 1596-2014, es donde vemos ahora sí de manera totalmente literal y textual
el concepto de sospecha razonable, ¿sí? Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite esta resolución, crea este nuevo concepto de control preventivo provisional, definiéndolo como actuaciones de investigación y prevención del delito que van a ser legítimos desde el punto de vista constitucional cuando se están realizando en cumplimiento a lo previsto en el artículo 21 de la Constitución, siempre que se efectúe atendiendo al estándar de excepcionalidad y la concurrencia de una sospecha razonable, acreditable caso por caso. Entonces aquí es donde ya tuvimos el primer contacto con este concepto de sospecha razonable. Pero aquí este concepto de sospecha razonable no viene solo, ¿sí? O sea, forzosamente debe de estar de la mano siempre con ese estándar de excepcionalidad. ¿Por qué sostenemos esto? Anteriormente existían los llamados, bueno, ahorita se llaman de otra manera, pero anteriormente existían los llamados retenes, ¿sí? En esos retenes era posible que las personas que estuvieran transitando por ese lugar de manera aleatoria, es decir, sin ninguna otra justificación, pudieran ser sometidas a una revisión, ¿sí? Esa revisión es la que hoy conocemos como inspección de personas o de vehículos, ¿sí? Pero aquí no había ningún estándar de excepcionalidad, sino que únicamente era pásele, uno sí, uno no, dos sí, uno no, los carros rojos, los carros con vidrio polarizado, los carros con placas que no fueran del estado, sí, o sea, aquí no había ninguna situación de excepcionalidad. Hoy en día, bajo este argumento que señala la primera sala, forzosamente debe de existir esa cohesión entre el estándar de excepcionalidad y la sospecha razonable para que pueda acreditarse este acto de investigación. Sospecha razonable se exige que pueda ser acreditable, esa es la palabra mágica aquí, sí, que pueda ser esto de acreditable caso por caso. Acuérdense que también anteriormente, y muy válido, o sea, no forma parte de una crítica. Se utilizaban mucho los formatos o los machotes, ¿sí? En los cuales el informe policial, el parte informativo, perdón, pues era así, ¿no? O sea, era ya un formato que únicamente se le iba a cambiar la fecha, la hora, el lugar, es decir, la calle, la avenida donde fue realizada la intervención, los nombres obviamente de los intervinientes, el nombre de la policía, pero pues todos parecían salir de un esquema totalmente idéntico. Y no había esa acreditación, ¿sí? Entonces aquí es donde vamos a plasmar esa acreditación de la sospecha razonable y del estándar de excepcionalidad según el caso que estemos revisando, ¿sí? O según el caso en el que el policía esté interviniendo, ¿sí? No se vale que se utilice un formato donde nada más se cambien los datos y se presente para agregarse a la carpeta de investigación. ¿Se hace? Claro que sí se hace, ¿sí? Y pues eso ahora sí que ya le va a corresponder a la defensa el que revise minuciosamente el informe policial homologado y detecte estas incidencias para hacerlas valer posteriormente en la primera audiencia, es decir, en la audiencia de control de detención. Porque si no es acreditable la sospecha razonable dentro de la intervención de la policía para poder acceder o aproximarse, realizar una inspección, esa inspección y la posterior detención en flagrancia serían contrarias a sus derechos humanos, ¿sí? Y por lo tanto se tendría que solicitar al juez de control que se le otorgue su inmediata libertad, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a tener que aterrizar. A ver, es que mi pantalla, ya, listo. Esto lo vamos a tener que aterrizar concretamente en su aplicación, ¿verdad? O de sospecha razonable, en el artículo 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ustedes recordarán que cuando este artículo pues vio la luz, ¿verdad? En el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues rápidamente hubo una ola de protestas
por organismos protectores de derechos humanos, entre ellos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque se malinterpretaba en el hecho de pensar de que esta inspección de personas iba a ser una revisión arbitraria de la policía. Y si ustedes se dan a la tarea de buscar las noticias, ¿verdad? O los comentarios de los opinólogos de redes sociales, vamos a encontrar que en ese tiempo hubo un boom, ¿verdad? En que la policía va a realizar revisiones arbitrarias y que te van a sembrar evidencias y que, bueno, una serie de cosas bien catastróficas. La situación es que no debería de ser así, ¿sí? Cuando este artículo fue llevado a través de una acción de inconstitucionalidad, bueno, de hecho fueron varias, pero la 10-2014 y la 11-2014 son las que fueron resueltas por la primera sala precisamente, pues dándole la razón al sentido de este artículo de inspección de personas, pues todo ello obedeciendo al nivel de inseguridad que priva actualmente y que privaba en el entonces en el que se resolvió esta acción de inconstitucionalidad en México, ¿sí? Entonces era preferible o era entendible el que la policía pudiera llevar actos de investigación que fueran tendientes a asegurar la seguridad pública, valga la redundancia, en lugar de malinterpretar, ¿sí? O de adelantarnos a una situación que no estaba justificada a través de esa acción de inconstitucionalidad. Es decir, en el 268 no se advierte que se le dé la facultad al policía de realizar estos actos de investigación como le dé la gana, ¿sí? Sino que aquí es donde vamos a tener que emplear esa sospecha razonable. Fíjense bien, de la simple lectura del 268, que dice, en la investigación de los delitos, la policía podrá realizar la inspección sobre una persona y sus posesiones en caso de flagrancia. Aquí nos detenemos, ¿sí? Cuando hablamos de investigación de los delitos, nos podemos referir a dos cosas. Uno, la investigación que realiza la policía investigadora, es decir, cuando el Ministerio Público solicita a la policía que realice este acto de investigación. Y dos, el que la policía primer respondiente realice esa inspección en caso de flagrancia. Es decir, cuando una persona o cuando el policía concretamente está observando, justamente en ese momento pasó, cuando había un intercambio de manos en el que pues, se advertía en el que las actitudes, las circunstancias que rodeaban ese intercambio de manos, es decir, que ocurrió en las horas de la madrugada, en un paraje solitario, que no existía ninguna justificación de que dos personas estuvieran ahí a esa hora, de que es una colonia que ya se conoce que hay un alto índice en cuanto al delito de compra y venta de droga, etcétera, ¿sí? Entonces, ante esa flagrancia puede realizar esa investigación llamada inspección de personas, ¿sí? Por lo tanto, no se advierte que sea como al policía le dé la gana y que tampoco sea una situación que no deba de demostrar ni de acreditar en un informe, ¿sí? Entonces, a partir de la coma está otro supuesto y dice, o cuando existan indicios de que oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito, ¿sí? Y en este nuevo supuesto, ¿sí? Es donde más debemos de tener cuidado para poder emplear ese concepto de sospecha razonable. Porque esos indicios de que lleva ocultamiento de alguna situación relacionada con el delito, puede, este es un supuesto, puede ser, por ejemplo, cuando hay una denuncia informal. Bueno, hemos hablado mucho acerca de denuncia informal, pero ¿qué es una denuncia informal? Hay que aclararlo, ¿sí? La denuncia informal es la que se lleva a cabo en una instancia distinta al Ministerio Público, es decir, en la Fiscalía, es decir, ante el Ministerio Público. El Ministerio Público se va a encargar de levantar esa denuncia, que puede ser escrita u oral, y pues darle el trámite que corresponda. Pero hay ocasiones en que el ciudadano no puede acudir ante el Ministerio Público pues por la situación en la que está pasando. Es decir, si a cierta persona la bajan de su vehículo en la calle, ¿sí? O sea, en el centro de la ciudad,
la bajan de su vehículo, pues amenazándolo con un arma de fuego, y justamente en ese momento o dentro de unos minutos posteriores a que ocurrió ese hecho, pasa una patrulla o llama por teléfono al 911 o a la línea de la policía en determinada entidad federativa, puede existir la posibilidad de que a través de la continuación o de la persecución o del seguimiento a esa persona, pues se le dé alcance y por lo tanto se materialice una, entre comillas, una primer detención, y que a través de esa primer detención, denominada simple inmediación, o en su caso una restricción temporal del ejercicio de su derecho de libre tránsito, pueda el policía tener esa justificación, bueno, y no voy a decir pueda, o sea, tiene el policía esa justificación de poder realizar esa inspección. ¿Por qué? Porque la persona que denunció de manera directa o a través del teléfono, lo que dijo fue, me bajara amenazándome con un arma de fuego, ¿sí? Entonces, ante el peligro que está corriendo el policía cuando le da detención, de que pues pueda ser lastimado o herido él, sus compañeros o cualquier otra persona que se encuentre cercana a ese momento de la detención, debe de proceder a la inspección, ¿sí? Aquí es muy importante dejar muy en claro el que nada más levantar un poquito aquí la cámara, el que esa que señala el 260 el policía a salvaguardar su vida y la de sus compañeros a través de ese momento de revisión para poder cerciorarse de que efectivamente se encontraban en posesión de un arma de fuego y que esa arma, pues existe la posibilidad de que sea herramienta o instrumento para poderle causar alguna lesión, ¿sí? Entonces, bueno, ya teniendo estos dos supuestos, estas dos hipótesis en lo que se refiere a inspección de personas, no se advierte que la policía pueda realizar esos actos de investigación como le dé su gana, ¿sí? Sino siempre tiene que estar regulado bajo estos parámetros, ¿sí? Y se señala, la revisión consiste en una exploración externa de la persona y sus posesiones. Y esta revisión, tal cual así como lo está indicando este artículo, se va a tener que diferenciar mucho con el 269, a pesar de que se utiliza ese concepto de revisión, ¿sí? Inspección de personas es una exploración externa y revisión corporal implica una aportación de fluidos corporales, porque aquí pues introducen la palabra revisión, aunque pues yo considero que es innecesario que hayan puesto revisión, o sea, porque hubieran mejor redactado este artículo en el sentido de que la inspección consiste en una exploración externa, nada más para efecto de no confundirnos, ¿sí? Ahora, aquí ya estamos en el momento material, el momento justo en el que se lleva a cabo la inspección, pero nos tenemos que pasar a esto. Eso es lo que me interesa, ¿sí? Porque es el motivo, ¿verdad?, de esta plática, es acreditar los factores de sospecha razonable. Uno de los autores, de los académicos que ha explorado un poco más a profundidad el tema de sospecha razonable es el maestro Óscar Uribe Benítez, ¿sí? Él tiene un libro que se llama Incorporación de la sospecha razonable al sistema de justicia penal acusatorio mexicano. Este libro únicamente nos va a hablar de lo que es este concepto de sospecha razonable. Entonces, él aquí hace un estudio de algunos de los factores que comúnmente nos llevan a una sospecha razonable, ¿sí? De una manera muy general, podemos observar que estos factores de sospecha razonable se incluye, por ejemplo, la hora del día. La hora del día se refiere a que hay ciertos delitos que son más común que se cometan en determinado horario, como por ejemplo, ¿sí? Normalmente en la noche es cuando estadísticamente está más señalado el que se cometen delitos de orden sexual,
en contra de las mujeres que al momento de estar saliendo de la escuela, de su trabajo, pues se encuentran solas, que caminan hacia su casa y que justamente en ese momento pues son víctimas de alguna situación de orden sexual por la noche. Por la mañana, pues estadísticamente es más probable que se lleve a cabo el delito de robo a casa habitación porque pues los habitantes del domicilio se encuentran en su trabajo, en la escuela, de compras y por lo tanto la casa se encuentra sola y es más favorecedor para el ladrón entrar a vaciar la casa, ¿sí? A eso se trata esos factores de sospecha razonable. ¿Y aquí qué tiene que ver el policía o cómo se va a llevar a cabo la intervención? Ah, bueno, muy fácil. O sea, el policía a través de, de sus rondines que realizan a manera de prevención, se pueden percatar de una situación de esta naturaleza, tal cual como ocurrió en el caso Terry. O en su caso, pueden pues tener del conocimiento este hecho a través de una denuncia informal o a través de una llamada de su institución a través del C4, como normalmente lo conocemos, ¿sí? Cuando ocurre esta situación de encontrarnos ante un factor de sospecha razonable, como hace unos instantes les dije, es importante el que no se atienda o que no se excluya el resto de los factores. Es decir, o sea, no se puede acreditar la sospecha razonable con un solo factor. Por lo tanto, o sea, si hay alguna situación que va encaminada a, perdón por utilizar esta expresión, no me gusta, pero así lo voy a hacer, a sospechar de que una persona, porque me está siguiendo cuando yo salgo de mi trabajo durante la noche y que va atrás de mí caminando, no quiere decir que ya es porque me vaya a agredir sexualmente, ¿sí? Es decir, no se deben de tomar esos factores de sospecha razonable en lo individual, nunca, ¿sí? Y el policía no puede acreditar una sospecha razonable empleando únicamente un solo factor. Siempre deben de estar estos factores entrelazados uno a otro. Denme por favor nada más 5 segundos porque como ustedes estarán escuchando, aquí ya los gatos están haciendo de las suyas, pero mientras, no sé si hay alguna duda, algún por ¿sí? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Entonces, como les comentaba, queridos amigos, dentro de estos elementos de sospecha razonable, déjenme otra vez me ubico en la lámina que estamos viendo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a retomar lo que dijimos ya ahorita de la vestimenta. Es el ejemplo que normalmente se utiliza para poder describir este factor de sospecha razonable. Y es precisamente lo inusual dentro de la actitud de la persona que tiene o que está en ese momento ataviada de cierta vestimenta, ¿sí? Por lo tanto, así como lo refiere el maestro Uribe, el hecho de que en una época de calor se lleve ropa muy abultada o muy voluminosa es un factor de sospecha razonable que incide en el hecho de que cuando entra al centro comercial, pues el hecho de traer una gabardina o una chamarra de grandes dimensiones sea precisamente para poder ocultar en su interior ciertos productos. Pero siempre, acuérdense, hago esta observación en cada uno de los factores. No se puede anticipar, sino que se tiene que analizar bajo la óptica
de las circunstancias que sean siempre objetivas. Es decir, o sea, que los hechos que esté realizando esa persona desprendan esa justificación para poder llevar a cabo esa inspección, ¿sí? Muy bien. Lo que también ahorita ya va muy de la mano de lo que estamos platicando, los crímenes en el área, ¿sí? O sea, en cada entidad federativa, en cada ciudad, en cada pueblito, ¿sí? O sea, ya hay ciertas áreas que ya conocemos que pues en cierto lugar, no sé, hay mucha incidencia delictiva de robo de vehículos. Y en otro lugar hay cierta número más elevado de robo a casa habitación, ¿sí? Entonces, o sea, ya hay ciertos lugares que tenemos ya por hecho que existe mayor número de cierto tipo de delito, ¿sí? Sobre lo que conocemos como factor de sospecha razonable en cuanto a lo que es el lugar, el ejemplo más claro es el que se encuentra aquí en su pantalla, ¿sí? Si en un estacionamiento, como lo dice aquí, de un negocio, de una maquiladora, ¿sí? Todo mundo entra a las 7 de la mañana y sale a las 6 de la tarde. El horario de comida es de 2 a 3 de la tarde. Es decir, todos los vehículos entran en cierto horario para poder estar a tiempo a las 7. Y todo el personal entra uniformado con su playera, con el logotipo de la maquiladora y su pantalón color café, ¿sí? Todos sin excepción. Y el vigilante, el guardia, la persona encargada de la seguridad, pues tiene ahora sí que ya bien conocidos y bien ubicados a todas las personas que se encuentran ahí laborando, y por lo tanto pues no hay mayor duda de que pues conoce al personal, ¿sí? Y resulta que dentro de el horario en el que todos se encuentran laborando, pues curiosamente hay una persona que no porta el uniforme, que al parecer pues no es un trabajador de ahí y que se encuentra rondando los vehículos de los empleados, ¿sí? Cuando no se trata de alguna situación que esté justificado, obviamente es el guardia de seguridad o la persona encargada de la caseta de vigilancia puede dar aviso al policía para que realice la investigación correspondiente. Y ahí se van a analizar también esos factores de sospecha razonable, que van a ir pues muy de la mano a todo lo que ya le va a relatar el vigilante o el guardia de seguridad. Es una situación que a lo mejor no tiene mayor relevancia, pero que incide precisamente en estudiar el lugar en el que se está llevando a cabo el hecho que puede ser factor de sospecha razonable. Igualmente, o sea, otra situación o sea, que va, digamos, de la mano a este ejemplo del estacionamiento, ¿sí? Es si, por ejemplo, y esto siempre se los platico porque es el ejemplo más usual, cuando nosotros vamos al centro comercial, si vamos de compras y estacionamos el automóvil en cierta entrada, ¿no? Y resulta que ya vamos, hacemos las compras y salimos, resulta que salimos por la otra puerta, o sea, por la puerta contraria, porque no recordamos dónde dejamos estacionado el carro. Y cuando salimos al estacionamiento, pues estamos hasta de nervios porque ya pensamos que ya nos robaron el carro, buscando por todos lados a ver dónde se encuentra. Empezamos a pasar por las filas de los vehículos, hasta prendemos la alarma para ver si por ahí suena el carro y resulta que pues alguien nos ve hacer esta actividad, ¿sí? A lo mejor el ejemplo es similar, ¿no? O sea, estamos en un estacionamiento, el lugar es el estacionamiento, pero la actitud o las circunstancias que rodean a ambas personas son muy diversas, ¿sí? Por un lado, quien está en el estacionamiento de la maquiladora no tiene justificación razonable de estar ahí realizando esa actividad de estar viendo adentro de los carros. Y la persona que se le olvida de estacionar su auto, ¿sí? Tiene un poco más de credibilidad en el que se encuentre rondando este estacionamiento, porque ahí pasan un sinnúmero de personas, porque no hay un estándar de uniformidad en cuanto a cómo vamos vestidos al centro comercial, y una serie de circunstancias que sí marcan esa diferencia para poder emplear este factor de lugar. No sé si quede claro. Y por lo que respecta al siguiente factor, es conocer la historia criminal. Este factor es muy delicado, o sea, porque también puede incidir en
violaciones a derechos humanos cuando se trata de que hay una persona que ya es conocido por sus antecedentes penales. Los antecedentes penales, para empezar, yo creo que ni siquiera deberían de, y no se toman situaciones, es decir, para poder estigmatizar a una persona y que pues pueda desenvolverse en su vida cotidiana de manera normal. Pero resulta que sí puede ser un factor de sospecha razonable, sobre todo así como viene aquí en el ejemplo, y sobre todo en lugares donde son muy pequeños, ¿no? Vamos a poner una ciudad pequeña, un poblado, un ranchito, donde se sabe que cierta persona, pues, tuvo cierta actividad o cierta infracción o cometió un delito de carácter sexual. Es decir, violó a un menor de edad. Es enjuiciado por este delito y al paso de los años compurga su pena y sale en libertad. Pero resulta que pues ese sujeto, sin tener ningún tipo de justificación, se encuentra rondando en un parque o en una escuela, tal cual así como lo señala el ejemplo. Y sabemos que esa persona pues no tiene hijos, no tiene sobrinos, o sea, no está ahí por alguna situación que resulte justificable, y menos bajo el esquema que estamos ahorita platicando, que es una población chica, o sea, que sabemos dónde se encuentra esa persona, dónde vive, quién vive con él, etcétera. Entonces, por eso, esto es muy delicado para poderlo acreditar como un factor de sospecha razonable, pero es lógico que también se pueda emplear, ¿sí? Entonces, si esa persona que tiene ese antecedente penal y que ya se le conoce que fue porque violó sexualmente a un menor de edad y que se encuentra observando hacia el interior de una escuela o en un parque, ¿verdad? Sí tenga esa justificación para que alguna de las personas que se encuentren por ahí haga el aviso a la policía, ¿sí? Y que relate la actitud o la conducta que está desplegando ese individuo. Muy bien. Y igualmente, el nerviosismo fue una de las, digamos, de los factores o de las justificaciones que se utilizaban anteriormente en el parte informativo del sistema inquisitivo. A la par de la actitud sospechosa estaba la actitud nerviosa, y el policía del sistema tradicional empleaba estos conceptos de una manera bien cotidiana. Es decir, cuando se realizaba la intervención para poderlo inspeccionar y poderlo detener, el policía argumentaba que como lo vio nervioso, lo revisó y le encontró el arma de fuego o la droga o el numerario o lo que traía, ¿sí? Esas situaciones, pues digamos, como platicamos al principio, ya quedaban acreditadas y quedaban justificadas, y ante la presencia policíaca es porque era delincuente. Y yo no había así que manera de podernos justificar ante ello, pues porque llevarse a cabo una intervención bajo el argumento de que como se puso nervioso cuando me le acerqué, pues lo revisé, porque si está nervioso quiere decir que oculta algo. No, así no puede ser, ¿sí? El nerviosismo por sí mismo, así como dice Kiera Lamina, por sí mismo no puede ser factor de sospecha razonable. Acuérdense que hay muchas personas que por la simple presencia del policía, que es un servidor público que, pues, digamos que impresiona al momento de que pues está uniformado, que trae el chaleco, la rodillera, la codera, el arma de fuego, el pasamontañas, o sea, sí presenta, pues, digamos que una actitud imponente ante el ciudadano. Y eso es lo que se busca, ¿verdad? O sea, que el elemento uniformado, o sea un factor disuasivo a la sociedad, ¿sí? O sea, es correcto, y ese, o sea, parte del objetivo de la policía, el que se encuentre el ciudadano en observancia a esa investidura o a ese reflejo que da a través de la investidura policial. Pero por ese simple hecho, muchas personas pueden caer en nerviosismo. Es decir, o sea, ver a una persona con un arma ya les causa temblor de rodillas, ¿sí? Es normal.
Y no por eso, cuando el policía está en presencia de una persona que está ante un aparente estado de nerviosismo, lo va a revisar, ¿sí? Cuando este nerviosismo, perdón, cuando este nerviosismo está a la par de otra situación o de otro factor de sospecha razonable, sí se debe de argumentar dentro de los factores de justificación, ¿sí? Es decir, vamos a suponer que haciendo una armonización de los factores anteriormente estudiados, el lugar que nos encontremos en el ejemplo ¿cómo se llama? De la maquiladora, ¿sí? Y que el policía se aproxime a esa persona y que esa persona, cuando se le realiza la primera entrevista, llamado niveles de contacto, a la simple inmediación, y que el policía le pregunte, bueno, se identifique, buenas tardes, soy el policía fulanito de tal, perteneciente a tal institución. Y la primera pregunta, ¿no? ¿Qué está haciendo usted aquí? ¿Qué se le perdió? ¿A quién anda esperando? Y que la actitud de la persona sea esto precisamente, o sea, es una actitud nerviosa, ¿sí? Va a tener esa oportunidad y la obligación de avanzar en los niveles de contacto para poder realizar el siguiente paso, la siguiente intervención, ya con una restricción temporal a su ejercicio del derecho a su libre deambulación, y por lo tanto le va a solicitar el que se le permite inspeccionar. Y cuando también muestra esa actitud nerviosa, porque claramente se observa que no hay ninguna respuesta justificable, es decir, la persona no dijo, es que ¿sabe qué? Hace rato me hablaron por teléfono uno de los empleados de esta maquiladora y me dijo que había olvidado sus llaves adentro del vehículo. Yo soy cerrajero, mire, aquí traigo mi herramienta, vengo nada más a abrir el carro. Ahorita ya me llamó que ya viene para acá afuera, en cuanto me paguen me voy, ¿sí? Sino que hubo una actitud de esta naturaleza, es decir, nerviosismo, ¿sí? Nerviosismo, evasión, esquivar las preguntas, etcétera, ¿sí? Esa simple actitud, como les digo, no es justificable para poder llevar a cabo la inspección. No va a ser factor de sospecha razonable en lo individual, pero sí va a tener que ser argumentada cuando el policía pues ahora sí que relate y en la narrativa de su informe policial homologado va a tener que sostener esta actitud de la persona para poder acceder al siguiente nivel de contacto, realizar la inspección y posteriormente si logra tener algún hallazgo de algún instrumento pues que esté relacionado con un hecho delictivo, pues la detención en flagrancia, ¿sí? Muy bien. Por lo que respecta al siguiente factor de sospecha razonable, bueno, estos tres factores, que es huida no provocada sobre la mirada de la policía, el alejarse de los agentes, bueno, más bien estos dos factores van muy de la mano, ¿sí? La huida no provocada y alejarse de los agentes, igual, ¿verdad? Como el resto de los factores que hemos estudiado hasta ahorita, no pueden ser analizados en lo individual, siempre deben de estar armonizados o amalgamados con cualquiera de los otros factores. Pero estas huidas no provocadas o alejarse de los agentes, sí es un factor que encuentra cierto sustento o validez en una serie de amparos directos que ha resuelto la Suprema Corte y en los que todo se ha pues enfocado a las actitudes inusuales, ¿sí? La actitud inusual, estoy muy segura que es un concepto que ya lo manejan y que lo han estado utilizando dentro de sus informes policiales homologados. Esta actitud inusual puede ser reflejada en muchas circunstancias, como cuál puede ser, como el que se dé una vuelta en un lugar prohibido, como en el que se opte por utilizar un camino de terracería o que se transite en un lugar donde no hay camino cuando se advierte la presencia policíaca. Todo ese tipo de conductas que reflejan un alejamiento o una huida ya son factores muy significativos para poder acreditar una sospecha razonable. Es decir, si va circulando un vehículo y aprecia que más adelante a unas cuadras o en el siguiente semáforo está una patrulla y que al policía percatarse de que en ese camino pues nada más es un solo camino de ida y de regreso
y esta persona sale de la carretera para irse por el camino de terracería, es lógico pensar que el policía puede tomar esa actitud de la persona como una conducta inusual y por lo tanto un factor de sospecha razonable bajo estos supuestos de huida o de alejamiento, ¿sí? Y sobre lo que es los prófugos buscados, va también un poco de la mano con lo que vimos anteriormente respecto a los antecedentes penales o antecedentes criminales, porque esos prófugos buscados, pues también pues forman parte pues de las personas a las que se les debe de privilegiar aún su principio de presunción de inocencia, porque pues al ser todavía personas a los que todavía no se les lleva a cabo un juicio, no se les puede tratar ya como criminales, ¿sí? Anteriormente ustedes sabrán que existía mucho la información o ¿cómo se llama? Las recompensas para poder dar información acerca del paradero de una persona que estaba siendo buscada por la policía y que se publicaba un póster, que se publicaba en medios de comunicación y hasta incluso ¿cómo se le llaman? En espectaculares que se encontraban así por las calles, por las avenidas de las ciudades y sin mayor problema se publicaba la cara, el nombre completo, se recompensará con $1,000,000 a quien dé información acerca del paradero de fulanito de tal y pues no había mayor problema, ¿sí? Hoy en día, pues hasta está medio raro, ¿no? Porque ustedes no me dejarán mentir, cuando vemos una noticia en la que supuestamente se tiene conocido no sé, el paradero, el hecho de que se encuentre una persona bajo cierta responsabilidad en la comisión de un delito, pues ya se pone la protección al rostro, es decir, se ponen esos cuadritos en la cara de la persona buscada para no violar ese principio de presunción de inocencia. Y por eso les digo, pues está medio contradictorio, pues porque ahora sí que cómo vamos a dar auxilio para poder ubicar a esa persona, al que se robó al menor, al que violó, al que mató, pues si no hay identificación de la cara. Pero tiene la justificación precisamente en esto que le estoy comentando en cuanto a su principio de presunción de inocencia y sobre todo en el hecho de que, pues como lo estamos ahorita observando, pues no se tiene la certeza de que esa persona buscada sea o vaya a ser merecedora de una sentencia condenatoria. Por eso hay que tratar este aspecto de sospecha razonable con mucha inteligencia y sobre todo, pues con mucha mesura, ¿sí? Para poder llevar a cabo este factor de sospecha razonable. Y por lo que se refiere a detenciones en materia de seguridad nacional, en lo que respecta a la aportación que nos da el maestro Uribe, es que en este tipo de intervenciones, cuando se tiene digamos, a la persona a la que se le pretende realizar la inspección, ocurre mucho, por ejemplo, en los aeropuertos, ¿no? Donde la persona con apariencia árabe, con apariencia musulmana, con apariencia, pues no sé, de ciertos rasgos que concuerdan con las personas que habitan en los países que están, entre comillas, catalogados como terroristas, pues sufren incluso esa discriminación para ser apartados, para ser interrogados, para ser inspeccionados por motivos tan simples como el que anden con turbante, con barba, que tengan facciones de personas que habitan en el Medio Oriente y con eso justifican el que se está salvaguardando este tipo de seguridad. Lo vimos también mucho después del incidente terrorista de las Torres Gemelas, en el que los vuelos internacionales de Estados Unidos estaban ahora sí que pues vueltos una locura, porque cualquier persona que, pues, que corresponde a las características que les estoy mencionando, pues sufrían este tipo de situaciones argumentando que se trataba de salvaguardar la seguridad nacional, ¿sí? Es decir, o sea, que se evitara cualquier tipo de situación en cuanto a terrorismo y que por lo tanto estaba justificada esa detención investigativa. Esos son los factores o algunos de los factores de sospecha razonable más utilizados o más comunes dentro de
la intervención policíaca y sobre todo pues los que tenemos la obligación, tanto Fiscalía como Defensa, de poder analizar y de revisar que se encuentren debidamente acreditados en el informe policial homologado. Cuando nosotros revisamos la intervención del policía, y que hay que decir, siempre lo aclaro porque para mí es muy importante el que tomen mi participación, mi clase, con el debido respeto y con toda la humildad. Yo me pongo aquí frente a ustedes para poder pues explicar lo que desde la perspectiva de la defensa se emplea. Es decir, o sea, yo soy bien respetuosa del trabajo de la policía, de la Guardia Nacional, del Ejército. O sea, sé que es una situación muy complicada donde pues está de por medio su vida, donde está de por medio la vida de sus compañeros, y que por lo tanto pues sí implica pues mucho sacrificio, ¿sí? Y yo no trato ahora sí que de enseñarles qué es lo que van a hacer, sino más bien les trato de decir qué es lo que revisa la defensa cuando leemos el informe policial homologado que está en la carpeta de investigación. Y es lo que ustedes están realizando a través de su intervención cuando llevan a cabo la detención en flagrancia y en la que se pues aplica esta inspección. Y sobre todo, o sea, porque se utilizan los conceptos que esta noche vimos, es decir, que se utilizan los conceptos de control preventivo provisional, de inspección de personas, de sospecha razonable, y que en su momento esto nos dará pie tanto a la defensa como a la fiscalía de poder escudriñar más acerca de esta actividad. Y que al momento de que ustedes estén pues llamados a ser examinados en una sala de audiencias en frente de un juez de control o de un tribunal de enjuiciamiento, van a tener que sostener de una manera pues totalmente objetiva y con argumentos muy específicos la intervención que llevaron a cabo y que se plasmó en el informe policial homologado. Y pues bueno, compañeros, este es el tema de sospecha razonable. No sé si exista algún comentario, duda, sugerencia. Voy a volver a abrir el chat porque lo tenía ahora sí que un poquito abandonado. Licenciada Isaura o licenciada Erika, no sé si hay algún comentario o pregunta. A ver, perdón. Aquí, ¿sí me escuchan? Aquí hay una pregunta. En caso de que los elementos aprensores no llegaran a acreditar la sospecha razonable, los medios de prueba que le hayan encontrado al detenido serían violatorios de derechos humanos. En caso de que los elementos aprensores no llegaran a acreditar la sospecha... ok. A ver, voy a ver si comprendo cómo se orienta esta pregunta. Dice aquí el compañero, o al menos así es como estoy captando la duda. Cuando se lleva a cabo la intervención y se lleva a cabo la detención en flagrancia, donde se va a tener que razonar y justificar sobre el motivo o la justificación que tiene el policía para poder aproximarse a ese individuo, solicitarle el que se le permita realizar esa inspección, y si se lleva a cabo algún hallazgo de algún instrumento relacionado con el delito, pues ahora sí, ¿cómo se llama? Proceder a la detención en flagrancia. En el supuesto que nos menciona Leonel, dice que si no se llega a acreditar la sospecha razonable, los medios de prueba que le hayan encontrado van a ser violatorios a derechos humanos. Bueno, aquí en un principio vamos a irnos un poquito más exactos en cuanto a los conceptos. Hay que recordar que lo que se asegurado con el momento de la intervención van a formar o van a tener, digamos, como antecedente el que van a ser un dato de prueba, ¿sí? Por sí solo, acuérdense, el informe policial homologado o los registros de la investigación no pueden ser el dato de prueba. Es decir, a ver, no sé cómo poderlo dejar más claro. Para que nosotros lo podamos elevar a medio de prueba, el informe policial homologado
debe de ser forzosamente incorporado a través de un testigo ideal o idóneo. En este caso, esa persona va a ser el policía, el medio de prueba, ¿sí? Se puede desahogar a través de un interrogatorio que van a realizar las partes, es decir, la fiscalía y la defensa. Hasta ese momento, este informe policial homologado a través de lo que se vaya a ver a través del interrogatorio del policía va a ser el medio de prueba. Consta en la carpeta de investigación como un dato de prueba. Entonces, en ese sentido, perdón, en ese sentido, lo que entiendo que trata de decir el compañero es que los objetos o los instrumentos que se aseguren, pues van a ser o van a tener licitud para poderse ofrecer, ¿sí? Es decir, que se le asegurara, por decir algo, un arma de fuego o que se le asegurara la droga, o sea, sí va a ser lícito el que el que esas evidencias pues formen parte de algún dato que vaya a obrar en la carpeta de investigación. En un momento no, pero hay que recordar que ciertos actos pueden ser saneables y por lo tanto cabe la posibilidad de que en sí, a través, por ejemplo, de un descubrimiento inevitable, ese dato de prueba pueda ser perfectamente incorporado en un momento posterior a través del medio de prueba idóneo a la etapa o la audiencia correspondiente, ¿sí? No por ello quiere decir que el policía, pues ahora sí que se pueda brincar ese requisito, porque yo considero que aquí lo más, digamos que lo más tangible en cuanto a que no se acredite la sospecha razonable al momento de realizar la inspección es en lo referente a la detención. Es decir, el policía no acreditó una sospecha razonable, digamos que se brincó ese requisito, se brincó ese paso y procedió a la inspección, encontrándole un arma de fuego que le fue asegurada y por lo tanto procedió a la detención. Ahí lo que incidiría en cuanto a que no se acredita la sospecha razonable es en cuanto a la libertad de la persona, conforme a los preceptos constitucionales que implican que la detención va a ser únicamente en flagrancia, ¿sí? Y por lo tanto no se va a justificar el que se le haya realizado una inspección y posteriormente se detenga cuando no existen elementos suficientes y objetivos para poder materializar esa intervención. No sé si me explico, Leonel. Si no, puedes tomar el uso de la voz para decirme. A ver, Armando Carreón. No, para esta no es una pregunta, está haciendo un comentario. Dice, la sospecha razonable se podría acreditar cuando el policía observa a través de sus sentidos que un individuo o un grupo de estos llevan a cabo una conducta inusual, como podría ser voltear la cara hacia todos lados, caminar hacia un lado y luego de manera repentina hacia otro, que ante la presencia del policía se echa a correr y con el conjunto de lo anterior el elemento policíaco pudiera tener elementos de juicio para pensar que está ante la posible comisión de un hecho delictivo y con ello realizar su intervención ante la persona o personas. Sí, es correcto lo que dice Carreón y sobre todo tiene la palabra clave, dice y con el conjunto de lo anterior. Sí, estoy totalmente de acuerdo y es correcta la intervención del compañero Armando. A ver, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, me parece que no. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Si no, pues hasta aquí sería mi intervención. Licenciada Isaura y licenciada Erika, no sé si hay algún otro comentario. Son todas las preguntas que están en el chat. No sé si alguno tenga alguna pregunta y quiera que se le conceda el uso de la voz, puede ponerlo en el chat y le habilitamos el micrófono.
Buenas tardes. ¿Qué tal? Parece que Gustavo de la Cruz del Ángel quiere hacer un comentario. Procedo a habilitar su micrófono. No, creo que no tiene micrófono. Solamente levantó la mano, no tiene la cámara activada. No, disculpe, no lo puedo activar el micrófono. Pues no, parece que no hay nada más, maestra. Muy bien. Entonces, pues bueno, nuevamente les agradezco mucho que hayan estado aquí presentes en esta tarde, noche ya, ¿verdad? Quedo a sus órdenes y como siempre para mí es un gusto estar aquí con ustedes a través de el Sistema Penal de Baja California Sur. Pues no me queda más que agradecerles. Les dejo mi contacto. Bueno, me parece que también aquí les quedé a deber esta información, pero pues les dejo mi contacto aquí en el chat para si tienen alguna duda, pregunta, comentario, pues estoy con todo gusto siempre a sus órdenes. Y pues también obviamente mi agradecimiento al licenciado Arturo Aguayo, a la maestra Erika, mi amistad y mi respeto por siempre. Excelente la labor que llevan a cabo para la consolidación del sistema de justicia penal adversarial. Un abrazo. Y pues a todos los que estuvieron aquí presentes. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias.